Durante 10 años se le había dado por muerto y ahora su firma, dolorosamente familiar, yacía en una servilleta blanca como la nieve a solo unos pasos de distancia. El mundo de Maya Jenkins se redujo a este pequeño cuadrado de lino. El suave murmullo de voces en el restaurante Astoria se desvaneció en el fondo. El tintineo de las copas de cristal, la suave risa de las mujeres con diamantes, las palabras solemnes de los hombres con trajes de $1000. Todo se convirtió en un ruido indistinto, un telón de fondo sin sentido para la catástrofe que se desataba en su alma. Estaba de pie, con la espalda recta, como exigían las normas del establecimiento, sosteniendo una pesada bandeja de plata. Su uniforme, un recatado vestido negro y un delantal blanco, era impecable, pero dentro todo era frío. Allí era invisible, una sombra que se deslizaba entre las mesas, cuya única función era rellenar vasos y recoger platos sucios. Y hasta ese momento había cumplido su función a la perfección. Arthur Coleman estaba sentado a una mesa junto al ventanal panorámico que ofrecía una vista impresionante de las luces nocturnas de la ciudad. Un hombre de portadas de revistas de negocios, un genio tecnológico cuya fortuna ascendía a miles de millones. Maya había visto su rostro decenas de veces en televisión y periódicos. Poseía la serena confianza que solo emana de quienes están acostumbrados a gobernar el mundo. Hoy cenaba con 2 socios y su conversación tranquila giró en torno a fusiones, patentes y números con 9 ceros. Maya atendió su mesa toda la noche, rellenó los vasos con agua cara, cambió los cubiertos sin levantar la vista e intentó respirar lo más silenciosamente posible. Era parte del decorado, nada más. Y Coleman parecía completamente ajeno a ella. Estaba absorto en la conversación, gesticulando, y luego, absorto en sus pensamientos, cogió un bolígrafo de la mesa y empezó a garabatear algo en una servilleta. Un diagrama complejo, unas fórmulas similares a las que había visto en los cuadernos de su padre. Su padre, Robert Jenkins, era ingeniero, talentoso, obsesionado con su trabajo. Podía pasar horas y dibujando diagramas como los de ella, explicándole las leyes de la física a la pequeña Maya como si le contara un cuento. Hace 10 años se fue a trabajar y nunca regresó. Una semana después, la policía encontró su coche en un acantilado con vistas al río. Nunca se encontró el cuerpo, pero el veredicto fue claro: un accidente. Para todos los demás estaba muerto. Para ella simplemente se había desvanecido. Arthur Coleman terminó su boceto, lo rodeó con un círculo y lo firmó con un movimiento brusco y seguro en la parte inferior. Y en ese momento, el corazón de Maya dio un vuelco, una floritura. Letras ligeramente inclinadas, unidas de una manera única, con un trazo distintivo al final. Era la firma de su padre. Se quedó paralizada, agarrando la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No podía ser solo una coincidencia, un producto estúpido y absurdo de su imaginación, cansada del dolor y el trabajo sin fin. Pero cuanto más miraba, más claro se daba cuenta. Conocía esa letra mejor que la suya. La había visto en miles de documentos, en tarjetas de cumpleaños, en notas que él dejaba en la nevera. La cena estaba a punto de terminar. Los hombres se levantaron e intercambiaron un firme apretón de manos. Coleman dejó varios billetes grandes sobre la mesa y, sin siquiera mirar su servilleta, se dirigió a la salida. Sus compañeros lo siguieron. «Jenkins, ¿qué haces ahí parada?», le susurró el gerente al oído al pasar. «Recoge la mesa, ya». Sus palabras la sacaron de su estupor. Sentía las piernas como gelatina. Se acercó a la mesa con las manos temblorosas. La servilleta yacía allí, sobre el mantel blanco como la nieve, como una sentencia de muerte. Prueba de un pasado que había intentado olvidar. Tomarla. ¿Pero por qué? ¿Qué probaría? ¿Que un multimillonario influyente usaba la firma de un hombre al que todos habían enterrado hacía tiempo? Se reirían de ella. Pero dejarla allí estaba más allá de sus fuerzas. Sería como traicionar a su padre otra vez.
Echó un vistazo rápido a su alrededor. La sala estaba llena, pero nadie le prestó atención. Con un movimiento rápido y experto, se llevó la servilleta y las migas a la palma de la mano. Luego lo echó todo en una bandeja, amontonándolo encima con platos sucios. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la sala. Al llegar al lavadero, donde el lavavajillas rugía y el olor a detergente impregnaba el aire, se apoyó en la fría pared y suspiró. Con dedos temblorosos, desdobló el retazo de tela arrugado. Sí, eso era un complejo diagrama técnico, y al pie una firma pulcra y dolorosamente familiar, R. Jenkins. En ese momento, el mundo de Maya, que había construido con tanto esfuerzo durante los últimos 10 años, se derrumbó por completo. Su padre no estaba muerto, no sabía dónde estaba ni qué había sido de él. Pero de una cosa estaba segura: Arthur Coleman sabía la verdad, y esa servilleta en su mano era la única pista para resolver el misterio de su desaparición. El pequeño apartamento recibió a Maya con silencio y olor a polvo. Tiró las llaves sobre la mesa del pasillo sin encender la luz y entró en la habitación. La luz de la luna, filtrándose por las cortinas ligeramente corridas, reveló una pila de libros, un viejo sillón y una fotografía en la pared. Este era su mundo, simple y predecible, pero la servilleta que aún aferraba en el bolsillo del delantal le quemaba la mano, amenazando con consumir este último atisbo de paz. Encendió la lámpara de mesa. Su tenue luz amarilla caía sobre una vieja caja de madera que estaba sobre la cómoda. Su madre siempre la llamaba caja fantasma y le rogaba que se deshiciera de ella, pero Maya no podía. Sacó la caja, sopló el polvo y abrió la tapa. Dentro, cuidadosamente doblados, yacían fragmentos de su pasado. Algunas cartas, la antigua patente de un invento de su padre, su diploma de ingeniero y un par de postales enviadas desde viajes de negocios. Con manos temblorosas, sacó el documento de patente. Al final, debajo del texto oficial, estaba su firma. Colocó el papel sobre la mesa y, alisando las arrugas, colocó una servilleta de restaurante junto a él. Ya no quedan dudas. No era solo una letra similar, era la misma letra, la misma forma de escribir, la R en mayúscula, la misma ligera inclinación, la misma floritura segura y ligeramente alargada al final del apellido. 10 años no habían borrado esas líneas de su memoria. Miró las dos firmas y ese mismo día volvió a su mente. Tenía 16 años. Su padre, como siempre, se preparaba para ir a trabajar. Estaba nervioso por algo, pero sus ojos brillaban de emoción. «Estamos a punto de algo grandioso, cariño», dijo besándola en la coronilla. «Este proyecto lo cambiará todo». Se marchó, prometiendo volver para cenar, pero la cena se enfrió. La noche pasó y él seguía sin aparecer. Luego vinieron días de espera, visitas de policías indiferentes y finalmente la terrible noticia. Su coche vacío fue encontrado cerca de un acantilado. Lo más probable es que haya perdido el control en la carretera resbaladiza, les dijo el detective canoso, evitando cuidadosamente el contacto visual. El cuerpo nunca fue encontrado, pero el caso estaba cerrado. Un accidente. Pero ahora esta servilleta gritaba que todo era mentira. A la mañana siguiente, Maya, insomne y con el rostro demacrado, se encontraba en la comisaría. Frente a ella, un detective cincuentón con aspecto cansado y una mancha de café en la camisa se presentó como el detective Murray. «Entonces, señora Jenkins», dijo, hojeando perezosamente un viejo expediente que contenía el caso de su padre, «usted afirma tener nueva información sobre un caso de hace 10 años». «Ah, ¿sí?», dijo Maya con firmeza, dejando la servilleta cuidadosamente guardada en una carpeta transparente sobre la mesa. «Ayer vi a Arthur Coleman dibujar esto y firmarlo con la letra de mi padre». Murray miró la servilleta y sus ojos no reflejaban nada más que aburrimiento. «Señorita, la escritura puede ser parecida. Eso no prueba nada». «No es solo una letra parecida, es su firma hasta la última línea». La voz de Maya se quebró. «Mi padre era ingeniero,
Coleman es dueño de un imperio tecnológico. No podrían estar relacionados. El detective suspiró profundamente, se reclinó en su silla crujiente y juntó las manos sobre su estómago. Escucha, chica, su tono se volvió condescendiente, casi paternal. Entiendo tu dolor, pero el caso está cerrado. Robert Jenkins ha sido declarado oficialmente muerto. Y Arthur Coleman, ¿sabes siquiera de quién estás hablando? Este hombre es uno de los pilares de nuestra ciudad. Dona millones a la caridad, construye hospitales. Vienes aquí con una servilleta y lo acusas ¿de qué? De falsificar la firma de un hombre que lleva muerto 10 años. No estoy acusando a nadie, protestó Maya. Solo te pido que lo investigues, que averigües si había alguna conexión entre él y mi padre. No había ninguna conexión. Ya lo comprobamos entonces, espetó Murray, cerrando la carpeta. Su tono se volvió frío y tajante. No tengo motivos para reabrir la investigación y le aconsejo, señorita Jenkins, que se olvide del asunto. No tiene sentido molestar a gente tan influyente con sus fantasías. Podría acabar mal para usted. Se puso de pie, dejando claro que la conversación había terminado. Maya salió de la comisaría a la calle soleada, pero sentía frío por dentro, se sentía pequeña e indefensa. Las palabras del detective no eran solo una negativa, sino una amenaza velada. El sistema en el que había confiado lo había dejado claro, no estaría de su lado. Caminaba por la transitada acera, pero se sentía completamente sola. Sentía como si la observaran desde las ventanillas de los coches que pasaban, como si la estuvieran observando. Paranoia, o la fría y aterradora realidad. Se dio cuenta de que no tenía aliados en esta lucha. Estaba sola contra un hombre cuyo nombre silenciaba incluso a la policía. Y por primera vez en 24 horas, el miedo dio paso a una determinación gélida. Si nadie la ayudaba a descubrir la verdad, la descubriría ella misma. Maya pasaba las noches en la biblioteca pública, acurrucada en el rincón más apartado de la sala de lectura. Durante el día, trabajaba cumpliendo con sus tareas con la precisión despreocupada de un autómata y al caer la noche se sumergía en un mundo de archivos digitales y recortes de periódicos antiguos. El nombre de Arthur Coleman estaba en todas partes, en las páginas de publicaciones financieras, en informes de eventos benéficos, en artículos sobre avances tecnológicos. Era impecable, su imagen pública brillaba. Maya estaba a punto de darse por vencida cuando decidió cambiar de rumbo en la búsqueda. En lugar de éxitos de Arthur Coleman, buscó escándalos de Arthur Coleman. Los resultados fueron pocos, en su mayoría artículos menores sobre disputas bursátiles, rápidamente refutados por sus abogados. Pero un nombre seguía apareciendo junto al del multimillonario, Ben Carter. Era un periodista de investigación cuyo nombre había estado dando que hablar 12 o 15 años antes. Escribía para un importante periódico de la ciudad y sus artículos eran tan agudos como el bisturí de un cirujano. En varias ocasiones intentó atacar a la corporación Coleman, insinuando prácticas comerciales deshonestas y el robo de patentes a pequeños inventores. Pero cada vez las historias se apagaban antes de que pudieran cobrar impulso. Y entonces el nombre de Ben Carter desapareció de los periódicos, por completo. El último artículo que Maya logró encontrar estaba fechado el año de la desaparición de su padre. En él, Carter acusaba directamente a Coleman de apropiarse indebidamente de la propiedad intelectual ajena. Una semana después, el periódico publicó una retractación oficial y una disculpa. Ben Carter fue despedido por falta de profesionalismo y difusión de información falsa. Después de eso, silencio. Maya pasó 2 días más intentando encontrarlo. No había números de teléfono en la guía ni direcciones. Parecía haber desaparecido. Un comentario casual en uno de sus viejos artículos ayudó. Alguien mencionó haber visto a Carter en la vieja taberna irlandesa, el Shamrock, a las afueras del pueblo. El lugar era exactamente como lo había imaginado. Tenuemente iluminado, con un olor a cerveza derramada y desesperanza.
Un hombre estaba sentado en una mesa en la esquina, cabello canoso, largo y sin cortar, barba incipiente, chaqueta arrugada y la mirada vacía fija en un vaso de líquido ámbar. Era él. En fotos antiguas de periódicos parecía más joven, con más energía, con fuego ardiendo en sus ojos. Ahora solo había cenizas. Maya se acercó y se sentó frente a él. Ni siquiera levantó la cabeza. La historia continúa. Comenta tu ciudad, dale a me gusta y suscríbete. El borde de la mesa se me pegaba a los dedos. Las sombras del vaso y la boquilla parpadeaban bajo la lámpara de pantalla verde. El camarero, en silencio, vertió agua en el grueso vaso y dejó las cerillas. El televisor sobre la barra zumbaba sobre un sorteo y la mesa de billar sonaba esporádicamente. Era una noche típica en el Shamrock, nada que sorprendiera a nadie. El hombre se cernía sobre su whisky, como si albergara el calor en las palmas. Su chaqueta de tweed había vivido más de una temporada, su camisa clamaba por una lavada, barba incipiente, pómulos secos y ojos cerrados, una estatua de fatiga. En su muñeca llevaba un reloj desgastado. Las manecillas aún marcaban el tiempo, aún se leía. Maya apoyó las palmas de las manos vacías sobre la mesa. Ni carpetas, ni grabadoras, ni tarjetas de visita. Solo presencia. Contuvo las palabras dejando que la habitación crujiera con sus sonidos. El camarero volvió a colocar el cenicero. La mesa de al lado pidió otra cerveza. La puerta del baño se cerró de golpe y todo quedó en silencio. El movimiento finalmente llegó. La boquilla giró unos grados. La mecánica del gesto reveló una persona viva, no una concha. Se necesitaba un gancho sutil, no presión, sino una invitación. Hay tranquilidad aquí, dijo Maya en voz baja. En momentos como estos, las decisiones suelen posponerse. El rostro inmóvil se contrajo apenas perceptiblemente. Aquí no deciden, respondió una voz ronca. Alargan las cosas. Posponerlo también es una opción. A veces es la única que te evita hacer una estupidez. El vaso con hielo se desplazó a la izquierda el ancho de una uña. Su mirada se desvió de debajo de su ceja. Una costumbre de su antigua profesión. Una evaluación sin compromiso. El camarero le ofreció una servilleta con un trébol grabado. Un gesto de míralo y olvídalo. Te encontré por un comentario antiguo en una nota archivada, continuó Maya. No quedaban más rastros, tuve que irme. No hubo respuesta, pero la atención de todos ya estaba centrada en la mesa. Maya colocó un cuaderno con una esquina arrancada en el borde entre el agua y el whisky. El papel es el lenguaje universal para quienes viven de texto. Movió las cerillas al centro, dejando la mitad de la mesa libre. A la gente le gusta hablar demasiado, dijo el interlocutor sin apartar las manos, sobre todo en Internet. Hoy no habrá extras, dijo Maya, solo lo que tuve que hacer para salir de las sombras. La curva de sus labios sugería una breve sonrisa sin humor. La luz le cruzaba el rostro en finas franjas. Una vieja cicatriz aparecía en su sien. La imagen estaba completa. Un hombre con experiencia en el trato y vacunado contra las ofertas baratas. Empecemos por lo simple, dijo Maya. 3 de tus textos, celdas municipales, un hospital de papel, fórmulas de patentes coincidentes. El tercero fue el que se acercó. Fue la primera vez que oímos nombres específicos. La palabra patentes hizo clic como un gatillo. Mis ojos captaron la luz de otra manera. No se ha probado nada, declaró secamente el interlocutor. El periódico se ha disculpado. El autor ha sido despedido. Ese mismo año, el ingeniero Robert Jenkins desapareció, dijo Maya, mi padre. Los dedos alrededor del vaso se volvieron ligeramente blancos. El silencio se hizo más denso, pero no ensordecedor. La obra del pensamiento empezó a crujir en su interior. ¿Qué intentas lograr?, preguntó en voz baja. Ni una amenaza ni una curiosidad, sino una prueba de motivación. Entender dónde termina la coincidencia y empieza el sistema. Los sistemas son aburridos, el público exige historias. Hay una historia también, es corta, la firma terminó donde no debía estar.
Ahora había un archivo de películas sobre la mesa, una copia de un documento de patente con la firma R. Jenkins y un recorte sobre fusiones industriales. El documento se encontraba dentro de los límites de territorio extranjero. Maya no los cruzó, dejando la observación a distancia. En lugar de recoger las páginas, el hombre se inclinó hacia adelante leyendo con la mirada. Un breve destello de luz apareció en su pómulo, señal de una conexión descubierta. El whisky permaneció intacto y su mano tomó el agua por primera vez. Bebió un sorbo. La decisión de mantener la mente despejada. Si es falso, dijo, la dirección es incorrecta. No lo firmaré. Si es verdadero... La frase se interrumpió. La cautela le impidió completar el pensamiento. No sé qué es, respondió Maya. Por eso acudí a un hombre que una vez tiró de un hilo hasta que le dolieron los dedos. No te pido que me creas, te pido que mires. La palabra mirar se había vuelto habitual. Alguien se rió entre dientes del Shamrock. El comentarista de televisión se quejó de un gol anulado y el camarero reaccionó con una sola mirada. El aire alrededor de su mesa se agitó como si una vieja ventana se hubiera abierto 1 milímetro. Sin dinero, sin contactos, la declaración sonó casi como una disculpa. No puedo prometer protección. No es el dinero ni los contactos lo que importa, dijo Maya. Son las preguntas las que abren puertas. Un codo de Tweed apartó el vaso, dejando libre un área rectangular de la mesa. Los papeles ocuparon todo el espacio. Siguió una pausa, no cortés, sino más bien de trabajo. La mente del exinvestigador estaba formando un esqueleto. Fechas, nombres y conexiones mutuamente excluyentes. Las prioridades cambiaron ante sus ojos. ¿De dónde sacaste esa coincidencia?, preguntó ahora con tono profesional. En el restaurante donde trabajo a tiempo parcial, respondió Maya. Un dibujo de un diagrama, luego una floritura. Esa noche lo comparé con documentos del baúl familiar. La coincidencia no estaba en las letras, sino en la motricidad, el ángulo de inclinación, la parada habitual, la cola alargada del apellido. Un golpe en una servilleta es una prueba débil, sonó automáticamente como un punto de un manual. De acuerdo. Por lo tanto, necesitamos investigar un poco. Transacciones de terrenos, contratistas anteriores, contabilidad de filiales. Tendrás memoria suficiente para las primeras llamadas. Un asentimiento apenas perceptible respondió. Luego vinieron los detalles técnicos. ¿Quién lo vio? ¿Desde qué punto de la sala? La distancia a la mesa, la iluminación de la historia. A medida que avanzaban las preguntas, el cansancio vacío se desvaneció y regresó la costumbre de escuchar, no por cortesía, sino por el placer de la conversación. El camarero dejó vasos limpios. La disputa vecinal por las apuestas se apagó. El ruido exterior se apagó silenciosamente. Quedaron 3 cosas: papeles, agua y una mirada. ¿Por qué yo?, preguntó más tarde de lo habitual. Hay muchos cazadores de sensaciones en la ciudad. Porque la policía cerró la puerta antes de la primera frase, dijo Maya. Al menos leíste. No hubo respuesta, pero la sombra de su rostro se aclaró. El micrófono giró de nuevo, como una coma antes de la frase clave. En esta mesa es costumbre consultar primero, respondió finalmente. Luego hablamos. El orden no es negociable. El pedido está bien, asintió Maya. El precio también. Trabajo sucio, negativas de conocidos, presión de los abogados. Todo esto es normal. La mirada frente a él se suavizó un poco. La confianza estaba lejos, pero la línea entre despedirlo y escucharlo ya se había cruzado. En ese momento ocurrió lo más importante. El otro hombre levantó la cabeza. Su mirada regresó, honesta, sin máscara. Entonces empecemos con buen pie, dijo Maya, pero primero una aclaración para no malinterpretar al destinatario. Un breve silencio se asentó sobre la mesa como polvo de grafito, sin fanfarrias ni teatralidad, solo identificación. ¿Ben Carter?, preguntó en voz baja. Él volvió lentamente su mirada hacia ella, sus ojos apagados y cansados. Depende de quién pregunte. Si es del banco, no lo he visto. Si es de mi exesposa, menos aún. Me llamo Maya Jenkins. Necesito tu ayuda.
Él se rió entre dientes y fue una risa amarga. Judah, cariño, mírame, no puedo evitarlo. ¿Cómo puedo ayudarte? Escribiste sobre Arthur Coleman. Al mencionar ese nombre, su rostro se congeló por un instante. Dejó su vaso y la miró con más atención. Eso fue hace mucho tiempo y terminó mal. No te aconsejo que escarbes en esa dirección. Podrías romperte no solo la carrera, sino también el cuello. Vete, chica, y olvida ese nombre. No puedo. La voz de Maya tembló, pero se obligó a hablar con firmeza. Se trata de mi padre, Robert Jenkins. Desapareció hace 10 años, el mismo año en que te despidieron. Carter se rió de nuevo, pero esta vez no había humor en ello. Coincidencia, alguien desaparece en esta ciudad todos los días. No es casualidad. Mi padre era ingeniero. Creo que Coleman robó uno de sus inventos y luego se deshizo de él. Ben Carter meneó la cabeza y volvió a coger su vaso. Palabras vacías. ¿Tienes alguna prueba? Algo más que las conjeturas de una hija ofendida. Maya sacó en silencio un expediente de su bolso y lo colocó sobre la mesa empapada de cerveza. Sacó una servilleta y la desdobló. Tengo esto. Carter miró la servilleta y luego la observó con más atención. Se inclinó entrecerrando los ojos, observó el diagrama unos segundos y luego fijó la mirada en la firma. ¿Qué es esto?, preguntó con voz ronca. Arthur Coleman dibujó esto hace unos días en el restaurante donde trabajo, y esta sacó una copia de la patente de su padre. Es la firma de mi padre. Ben tomó la servilleta. Sus dedos, acostumbrados al papel de periódico, palparon con cuidado el lienzo. Miró alternativamente la servilleta y el documento. Por primera vez en la conversación, una chispa brilló en sus ojos apagados. Era la chispa de entusiasmo de un viejo cazador que de repente ha encontrado una nueva pista. No puede ser, susurró. Miró a Maya con una mirada seria y penetrante. ¿Estás segura de que fue Coleman quien dibujó esto? Me quedé a 2 pasos de él. Se recostó en su silla, todavía agarrando la servilleta. El silencio se prolongó. Un cliente borracho gritó algo en la taberna y los platos tintinearon, pero ellos parecían ajenos. ¿Por qué viniste a mí?, preguntó finalmente, y su voz ya no contenía la desesperanza anterior. Porque eres el único que intentó pelear con él. Porque la policía me dijo que no molestara a la gente influyente, porque no tengo a nadie más a quien recurrir. Ben Carter la miró un buen rato, vio su desesperación, su miedo, pero sobre todo vio su terquedad, la misma terquedad que él había poseído. Miró la servilleta, ese pequeño trozo de tela que podría ser la clave de todo. Una oportunidad no solo para descubrir la verdad, una oportunidad para recuperar la vida que le habían arrebatado. De acuerdo, dijo lentamente, con una fuerza inesperada en el bullicio de la taberna. Te ayudaré. Pero debes entender, si empezamos esto, no habrá vuelta atrás, no se detendrá ante nada para callarnos. ¿Estás listo? Maya lo miró directamente a los ojos. Estuve listo para esto desde el momento en que tomé esa servilleta de la mesa. El apartamento de Ben Carter se había convertido en el cuartel general de su pequeña guerra. Estaba repleto de pilas de periódicos viejos, impresiones de archivo y diagramas manuscritos. El aire olía a café barato y tabaco rancio. Durante semanas investigaron sin descanso, intentando encontrar la más mínima pista que vinculara a Robert Jenkins con el imperio Coleman. Y entonces, una noche, la encontraron. Ahí está. La voz de Ben sonaba ronca por la emoción. Señaló un documento amarillento del registro mercantil de la ciudad. Mira, la empresa para la que trabajaba tu padre, Advanced Solutions, 3 meses antes de su desaparición, el 70% de sus acciones fueron compradas en secreto por una empresa fantasma. ¿Adivina quién era el dueño de esa empresa fantasma? Maya se inclinó sobre la mesa y sus ojos recorrieron las líneas. Horizon Invest. Cierto, y Horizon Invest es una filial de la corporación de Arthur Coleman. Adquirió discretamente la empresa de tu padre sin llamar la atención. Probablemente no le interesaban las instalaciones de producción, sino las patentes,
el cerebro. Tu padre era uno de los ingenieros más destacados. Maya se sentó en la silla. Todo encajó. Así que no solo robó su idea, robó la empresa entera, incluyendo a sus empleados. Y mi padre debió enterarse, o contraatacó. Lo más probable, asintió Ben, con los ojos encendidos de una emoción que Maya no había visto antes. Esta es la primera pista real, Maya. Ya no son solo conjeturas, es un hecho que se puede documentar. Esta pequeña victoria los inspiró. Por primera vez sintieron que no solo se estaban dando cabezazos contra la pared, sino que habían encontrado una grieta, pero aún no sabían que la pared estaba a punto de derrumbarse sobre ellos. El primer golpe cayó sobre Maya. Al día siguiente, al llegar al trabajo en el restaurante, la recibió el gerente. Su rostro era inescrutable y su mirada fría. «Jenkins, ven a mi oficina». Ella entró sintiendo un escalofrío de aprensión recorrer su columna vertebral. «Anoche recibimos una queja de uno de nuestros clientes más valiosos», comenzó con formalidad sin mirarla a los ojos. «Afirma que te comportaste de forma poco profesional. Fuiste desatenta y grosera». «¿Qué? Mentira», exclamó Maya. «Recuerdo perfectamente a todos los invitados de ayer. No pasó nada parecido». «Nuestra reputación lo es todo para nosotros», espetó el gerente, como si no la hubiera oído. «No podemos arriesgarla por un empleado descuidado. Estás despedido, puedes recoger tus cosas y cobrar tu sueldo en contabilidad». Fue tan rápido y tan injusto que Maya se quedó sin palabras por un momento. Lo entendió todo. No hubo queja alguna. Era Coleman. La reconoció, la contraatacó, privándola de su única fuente de ingresos. No quedaba rastro de la niña asustada que había sido hacía apenas unas semanas. Miró al gerente con una mirada fría y desdeñosa. «Lo entiendo todo», dijo en voz baja, y se fue sin decir otra palabra. Cuando ella le contó todo a Ben, él se limitó a asentir con tristeza. «Me lo esperaba. Han empezado a actuar. Ahora tengan cuidado. Mucho cuidado». Sus palabras resultaron proféticas. Al día siguiente, al regresar de casa de Ben, Maya vio un viejo sedán oscuro en el retrovisor. La había seguido durante varias manzanas sin quedarse atrás ni adelantarse. Giró por otra calle, luego por otra. El coche la siguió tenazmente. El corazón le latía con fuerza de miedo. No era paranoia, era vigilancia. No regresó a casa, sino que dio vueltas por la ciudad un buen rato hasta que finalmente perdió la noción del denso tráfico vespertino. Entró en su apartamento sintiéndose como un animal acorralado. Pero el golpe más duro estaba por llegar. 2 días después llegó al apartamento de Ben. La puerta estaba entreabierta. Entró y lo encontró sentado en medio de la habitación frente a su vieja laptop. La pantalla estaba negra. Un ligero olor a plástico quemado emanaba de la carcasa. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «También llegaron», respondió en voz baja, sin darse la vuelta. «Esta mañana estaba trabajando en los archivos, buscando los informes financieros de Horizon Invest. De repente, la pantalla empezó a parpadear, algunos símbolos empezaron a desplazarse por ella y luego todo se volvió negro y no volvió a encenderse». Él la miró y había rabia e impotencia en sus ojos. «Todo, Maya, todo lo que encontramos, todas nuestras copias de documentos, todas las notas, todos los contactos, estaba todo ahí. No solo lo rompieron, lo borraron todo. Trabajo profesional». Maya se hundió en la silla junto a él. El silencio en la sala se volvió opresivo. Ya no eran solo una camarera despedida y un periodista dado de baja. Eran enemigos, descubiertos y atacados a tiros. Todo su progreso, todas sus frágiles esperanzas, destruidas con un chasquido de dedos invisibles. «Lo saben», susurró Maya. «Lo saben todo». Sí», asintió Ben. Echó un vistazo a su desordenado apartamento que ya no parecía un refugio. «No solo buscamos la verdad sobre el pasado, chica. Estamos en una guerra de verdad y acabamos de darnos cuenta de que hemos estado provocando un revuelo.
Durante varios días, la desesperación se cernió como una niebla espesa y sofocante en el apartamento de Ben. La pérdida de todos sus datos fue un golpe demoledor. Ben se retiró de nuevo con la mirada perdida en silencio y la misma ceniza que Maya había visto en su primer encuentro en la taberna volvió a posarse en sus ojos. Parecía dispuesto a rendirse. Pero Maya no lo dejó. Venía todos los días, le traía café y se sentaba en silencio a su lado, impidiéndole hundirse en su derrota. Ya no era la niña asustada que suplicaba ayuda. Ahora ella misma se había convertido en una fuente de fortaleza. «Te rompieron la computadora, Ben, no la cabeza», dijo un día, rompiendo un silencio prolongado. Eras periodista antes de que aparecieran todas estas máquinas. Encontrabas gente, hablabas con ella, aún tenías nombres y contactos en la cabeza. No pudieron borrar eso. Sus palabras surtieron efecto. Algo en Ben se agitó. La miró lentamente. La mayoría le teme incluso a mi sombra. Después de que Coleman me destruyó, ninguno de mis antiguos colegas quiso saber nada de mí. Pero tiene que haber alguien, insistió Maya. Alguien a quien también lastimó, alguien que lo odia tanto como nosotras. La idea hizo que Ben se levantara, se acercó a un viejo armario y sacó una caja de cartón polvorienta. Dentro había un cuaderno grueso con una encuadernación de cuero deshilachada. «Mi antiguo archivo», murmuró, hojeando páginas de tinta descolorida. «Todos los que conocí mientras trabajaba en el caso Coleman están aquí. Ingenieros, secretarias, abogados. La mayoría no dirá nada, pero tienes razón. Tiene que haber alguien». Empezó a llamar. Las primeras 10 llamadas fueron infructuosas. La gente le colgaba en cuanto oían su nombre o declinaban amablemente alegando su apretada agenda. Pero Ben era terco. Llamó una y otra vez con la voz cada vez más segura, recuperando su antiguo tono periodístico. Y finalmente tuvo suerte. El hombre al otro lado de la línea guardó silencio durante varios segundos después de que Ben se presentara. Luego dijo en voz baja: «No puedo hablar por teléfono. Mañana a las 3 de la tarde. En el Muelle Sur. Estaré con un impermeable gris, alimentando a las gaviotas. Ven solo». Al día siguiente, Ben fue a una reunión y Maya esperaba en un café cercano, jugueteando nerviosamente con una taza de té frío. Observó cómo Ben se acercaba a un hombre bajo y encorvado con un impermeable gris. Hablaron durante unos 15 minutos, no más. El hombre miraba a su alrededor sin parar, como si temiera algo. Luego le puso algo en la mano a Ben, se giró rápidamente y desapareció entre la multitud. Cuando Ben regresó al café, su rostro estaba concentrado y sombrío. «Era David Chow», dijo sentándose a la mesa. «Era ingeniero en la oficina principal de diseño de Coleman. Lo despidieron hace unos 8 años por divulgar secretos comerciales. En realidad, simplemente hizo demasiadas preguntas. Está muerto de miedo». «¿Dijo algo?», preguntó Maya esperanzada. «Más de lo que esperaba», dijo Ben abriendo el puño. En la palma de la mano había un pequeño trozo de papel doblado. Lo desdobló. Escrita a mano, en el papel había una sola palabra: Prometeo. «¿Qué es esto?», Maya no entendía. «Es un nombre». David dijo que Coleman tiene un centro de investigación secreto. Está ubicado en un lugar remoto de la ciudad, en medio de la nada. Oficialmente no existe. Es una especie de jaula dorada. Envían allí a científicos e ingenieros demasiado brillantes para despedirlos, pero demasiado incómodos para mantenerlos en la sede. Ben tomó un sorbo de agua. Su voz se volvió más tranquila. Dijo que trabajaban allí en completo aislamiento, sin contacto con el mundo exterior. Sus familias creían que estaban en una misión de larga duración en el extranjero. Les pagaban enormes sumas de dinero, les proporcionaban todo lo necesario, pero no tenían escapatoria. Coleman se apropiaba de todos sus inventos. A Maya se le encogió el corazón. Tenía miedo de hacer la siguiente pregunta, pero no podía callarse. Dijo algo sobre mi padre. Ben la miró directamente a los ojos. David
no sabía su nombre, pero me habló de un ingeniero, un genio de los microchips, un hombre muy testarudo que se negó a ceder los derechos de su proyecto principal cuando Coleman adquirió su empresa. Lo incorporaron a Prometheus hace unos 10 años. Sigue allí y es el cerebro detrás de la mayoría de las tecnologías innovadoras de Coleman. Maya cerró los ojos, no había duda. Este era su padre. Todo encajaba: el momento, la especialización, la personalidad. No solo estaba vivo, estaba cautivo, esclavizado, su genio explotado sin piedad durante 10 años. ¿Dónde está este lugar? Su voz era apenas audible, pero tenía un timbre de acero. David no conoce la ubicación exacta, solo escuchó que estaba en algún lugar al norte del estado, en una zona montañosa abandonada. Dijo que era lo único que podía hacer para ayudar y me pidió que no lo volviera a molestar. Se sentaron en silencio. La terrible verdad era mejor que lo desconocido. Ahora tenían más que una simple suposición, más que una simple firma en una servilleta. Tenían un objetivo: encontrar un lugar llamado Prometeo. Y esto ya no era solo una investigación, era la preparación para una operación de rescate. La palabra Prometeo se convirtió para ellos en un rayo de esperanza y a la vez en un muro infranqueable. Sabían que el padre de Maya estaba vivo y allí, pero ese conocimiento era inútil sin pruebas. Acudir a la policía o a los periódicos con las palabras de un ingeniero asustado que lo negaría todo de inmediato era inútil. Necesitaban algo irrefutable: una fotografía, un documento, una grabación de vídeo desde dentro, algo que no pudiera ser refutado por el ejército de abogados de Coleman. No podemos atacar de frente, dijo Ben, desenrollando un gran mapa del norte del estado en el suelo de su apartamento. Esto es una fortaleza. Según Chao, tiene una seguridad de primera. Necesitamos un plan, astucia, no fuerza. Pasaron las siguientes 3 semanas en bibliotecas, revisando minuciosamente catastros y registros inmobiliarios. Trabajando con computadoras públicas para evitar ser rastreados, revisaron miles de registros. Ben asumió que Coleman no habría comprado terrenos para una instalación secreta directamente. Buscaron transacciones realizadas por sus empresas fantasma, como Horizon Invest, durante los últimos 12 años en la región montañosa en cuestión. Fue un trabajo agotador y minucioso, pero un día encontraron lo que buscaban: un gran terreno que albergaba una mina de tungsteno abandonada. Había sido adquirido 11 años antes por una empresa desconocida que quebró inmediatamente después de la operación. «Te pillé», susurró Ben, ampliando una imagen satelital de la zona en la pantalla de su ordenador. «Mira». La foto mostraba que la antigua mina no había sido abandonada. Al contrario, había sido completamente reconstruida. Una alta valla con alambre de púas en la parte superior rodeaba toda la zona. Se veían torres de vigilancia a lo largo del perímetro. Solo un camino pavimentado conducía al lugar, bloqueado por una enorme barrera y un puesto de control. Era una prisión camuflada como centro de investigación. ¿Cómo llegamos? La voz de Maya era apenas audible. La vista de esta fortaleza era aterradora. Toda fortaleza, por impenetrable que parezca, tiene sus debilidades, respondió Ben sin apartar la vista de la pantalla. Necesita comer, beber, recibir correo y equipo. Necesita suministros y esa es nuestra única oportunidad. Alquilaron una habitación barata con sus últimos ahorros en un hotel de carretera ruinoso a 30 kilómetros de distancia. Desde la ventana, con unos potentes prismáticos que Ben le había prestado a un viejo amigo, podían observar el único camino que conducía a Prometeo. Pasaron 2 días observando, anotando en un cuaderno cada vehículo que pasaba por el puesto de control. Ben tenía razón. Además de los vehículos de seguridad, camiones de suministros llegaban a las puertas todos los días. Uno traía comida, otro equipo técnico, pero una furgoneta aparecía con notable regularidad, puntualmente a las 10 de la mañana, todos los martes y viernes. Era la furgoneta de la lavandería.
Ahí está nuestro caballo de Troya, dijo Ben, bajando los binoculares. Es lo suficientemente grande como para esconderse y es poco probable que inspeccionen tu ropa interior tan a fondo como tus aparatos electrónicos. El plan surgió de forma natural, arriesgado, loco, pero el único posible. Iré, dijo Maya con firmeza. No, objetó Ben de inmediato. Es demasiado peligroso. Iré yo. Tú no cabes en un cajón, respondió con calma. Pero yo sí. Además, si me pillan, solo soy una camarera que se equivocó. Y tú eres una periodista a la que Coleman ya destrozó una vez. La segunda vez puede que no te despida sin más. Esto concierne a mi padre. Ben, tengo que hacerlo. Había tanta determinación en su mirada que Ben tuvo que ceder. Pasaron los siguientes días preparándose. Ben había encontrado una pequeña cámara de botón y una memoria USB enorme. Compraron ropa oscura y holgada y una linterna pequeña pero potente. Lo más difícil fue averiguar cómo detener la furgoneta. Decidieron fingir una avería en un tramo estrecho de carretera. La noche anterior al gran día, la tensión en su pequeña habitación era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Repasaron cada detalle del plan una y otra vez. Una vez dentro, no tendrás más de una hora, instruyó Ben, paseando por la habitación. El conductor dejará la ropa, recogerá la ropa sucia y regresará. Necesitas encontrar el laboratorio. Toma al menos una foto de tu padre. Y si es posible, copia algunos datos de sus computadoras. Pero lo más importante es la foto. Será la prueba irrefutable de que está vivo. Se detuvo y miró a Maya. Si algo sale mal, si te descubren, no te hagas el héroe. Déjalo todo e intenta largarte. Tu vida es más importante que todo esto. ¿Me oyes? Maya asintió en silencio. Se sentó en la cama y contempló una vieja y desgastada fotografía de su padre. En ella aparecía joven, sonriendo, sosteniendo a la pequeña Maya sobre sus hombros. Tomó la fotografía y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Era su talismán y su propósito. A la mañana siguiente, temprano, ya estaban allí. Su viejo coche estaba aparcado al borde de un camino forestal, con la capota levantada. Ben estaba trasteando con el motor, fingiendo estar haciendo reparaciones. Maya estaba sentada en el coche, mirando a lo lejos. No sentía miedo, solo un frío y resonante vacío en su interior y un solo pensamiento. Voy por ti, papá. Exactamente a las 9:20, una furgoneta blanca de lavandería apareció en el horizonte. Se acercaba. El corazón de Maya empezó a latir más rápido. Ben salió a la calle y levantó la mano, deteniendo el coche. El juego había comenzado. Mientras Ben distraía al conductor, lamentando el repentino calado del motor y pidiendo una llave, Maya se deslizó como una sombra hacia la puerta trasera de la furgoneta. La cerradura era frágil. Un segundo y estaba dentro, en la sofocante oscuridad que olía a detergente. Se metió en el gran contenedor de ropa vacío y cerró la tapa con fuerza tras ella. El corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Oyó voces apagadas, la breve risita del conductor y luego el portazo de la cabina y el rugido del motor al arrancar. La furgoneta arrancó. El viaje se le hizo eterno. Permaneció acurrucada, escuchando cada sonido, el crujido de los resortes, el siseo de los neumáticos sobre el asfalto. Unos minutos después, la camioneta aminoró la marcha y se detuvo. El puesto de control. Maya contuvo la respiración. Oyó las voces de los guardias, una conversación breve y formal. Lavandería, como siempre, dijo la voz familiar del conductor. Adelante. Las pesadas puertas se abrieron con un crujido y el coche volvió a rodar, esta vez por una carretera perfectamente lisa. Cuando la camioneta finalmente se detuvo y el motor se apagó, Maya se preparó. Las puertas traseras se abrieron, dejando entrar un rayo de luz brillante. Oyó al conductor descargar contenedores de ropa limpia. También sacó su contenedor y lo dejó junto a los demás contra la pared de la zona de carga. Los pasos del conductor y el guardia de seguridad que lo acompañaba se perdieron en las profundidades del edificio. Esta era su oportunidad.
Levantó la tapa con cuidado y miró hacia afuera. La zona de carga estaba vacía. El aire era frío y estéril, con olor a cloro y ozono. Salió del contenedor y se deslizó silenciosamente hacia la puerta más cercana, marcada como corredor de mantenimiento. Dentro la recibió el zumbido constante de la ventilación y la tenue luz de las luces de emergencia. Era un laberinto de largos pasillos idénticos, revestidos con paneles metálicos grises. Ni una sola ventana, ni una sola señal del mundo exterior. Este lugar estaba diseñado para volverte loco, para privarte de toda noción del tiempo y el espacio. Letreros colgaban de las paredes: Sector A, Sector B, Complejo de Laboratorios. Caminó hacia el complejo de laboratorios, intentando moverse con rapidez y sigilo, pegada a la pared en cada giro. Varias veces tuvo que esconderse en rincones oscuros, dejando pasar a las patrullas de seguridad. 2 hombres de uniforme negro, inexpresivos, pasaron junto a ella. Sus pesadas botas resonaban con fuerza en el silencioso pasillo. Cada vez se le encogía el corazón. Finalmente llegó al sector correcto. Las puertas eran diferentes, enormes, con gruesas ventanas de cristal y cerraduras electrónicas. La mayoría de los laboratorios estaban vacíos, pero uno tenía luz. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró dentro. Y el tiempo se detuvo. Tras el grueso cristal blindado se alzaba un enorme laboratorio bañado por una brillante luz blanca, repleto de sofisticados equipos. En la mesa de trabajo central, de espaldas a ella, estaba sentado un hombre con bata blanca. Estaba completamente absorto en su trabajo, soldando lenta y atentamente algo en un complejo microchip. Entonces se giró para coger una herramienta de la mesa y Maya vislumbró su rostro de perfil. Era él, su padre. 10 años habían marcado profundas arrugas en su rostro. El cabello de sus sienes se había vuelto completamente gris y sus hombros se habían hundido bajo un peso invisible. No hubo gritos ni persecución, solo el ensordecedor aullido de una sirena que parecía estremecer las paredes. Maya corrió despreocupada por interminables pasillos grises, siguiendo a Ben, quien de alguna manera logró sortear este laberinto. Irrumpieron en la zona de carga, justo cuando el conductor de la lavandería, atraído por el ruido, salió de la trastienda. Ben no le dio tiempo a recuperarse. Un fuerte empujón lo mandó por los aires. El hombro del conductor golpeó el poste metálico, emitió un gruñido y se aferró al marco de la puerta. El pase de plástico del retractor se soltó y se balanceó en su cinturón, con un leve tintineo. En su cinturón llevaba un llavero con un RFID plano, una navaja plegable y guantes en el bolsillo trasero. Ben no intentó resistirse más, dio un paso, tiró del pase bruscamente con la palma hacia abajo y la tarjeta ya estaba en sus dedos. «Lo siento, hermano», dijo brevemente, casi sin malicia. «Quédate quieto, será más fácil para todos». Maya captó la mirada del conductor. No había ira en sus ojos, sino confusión. Todo lo que estaba sucediendo no encajaba con sus instrucciones de dejar el limpio, recoger el sucio. No había tiempo para más análisis psicológicos. La zona de carga vibraba con una sirena. Luces estroboscópicas blancas iluminaban el hormigón. Un aire frío se extendía desde las puertas del muelle a la vuelta de la esquina. Una hilera de botones recorría la pared. Parada de la cinta transportadora, suministro de vapor, llamar al capataz. Una luz roja de bloqueo parpadeó en el panel sobre los muelles. Las esclusas se cerraron y la automatización cerró de golpe todas las puertas internas. «Mapa», asintió Maya hacia el pase. «La salida no está aquí», espetó Ben. «El muelle está bloqueado por el sistema de acceso. Buscamos salidas de emergencia». La planta industrial respiraba a su ritmo habitual. La ventilación zumbaba a un ritmo constante, sin caer en picado por las alarmas. La cinta transportadora de la lavandería estaba parada,
pero la cadena estaba tensa, las luces de emergencia estaban fijas, aún no se veía gente. La seguridad tenía otras prioridades: las secciones del laboratorio, el rack de servidores, el núcleo, la lavandería sería inspeccionada más tarde. Las marcas en la pared eran reveladoras para cualquiera que hubiera recorrido kilómetros por los pasillos de la fábrica. Las flechas que decían utilá, residuos y carga rodeaban el núcleo tecnológico. A la derecha estaba el sector T, la zona de reciclaje. A la izquierda, el corredor tecnológico D. Ben eligió la de la izquierda. Los iconos verdes de salida con una flecha hacia abajo señalaban una escalera y por lo tanto una salida de emergencia en el mismo perímetro. La costumbre del investigador era tan útil como un mapa. En estos complejos, la lavandería y los muelles están uno al lado del otro, pero las puertas de emergencia se colocan a lo largo del rellano para facilitar el tránsito. Ben lideraba el camino, sin correr, sino a un trote corto y pausado. El ritmo lo dictaba el entorno. Es más fácil engañar a una cámara con movimientos lentos que con siluetas que saltan. A cada paso miraba hacia arriba, la cúpula, el objetivo, la hora en la pantalla. Un par de cámaras tenían restos de limpiador. Los objetivos estaban limpios y sin polvo, lo que indicaba que habían sido revisados. Una buena señal. Con los objetivos limpios es más difícil seguir el rastro de los corredores. Menos borrosidad, pero también menos falsas alarmas por picos de luz. Ben mantuvo una trayectoria a lo largo de la pared, alcanzando los sectores muertos entre el techo y el campo de visión. Maya siguió su patrón con precisión, como un gato que sigue a su dueño, solo que controlaba su respiración contando para no estallar en un grito ahogado de pánico bajo los flashes. En el cruce útil a escalera 2 se escuchó un breve sonido incompatible con una sirena, un raspado metálico sobre el hormigón. Un contenedor de ropa vacío rodó por la esquina con los frenos sueltos por la vibración. El contenedor los protegió durante un segundo, cuando dos hombres uniformados de negro emergieron del pasillo opuesto. Uno con un galón amarillo cardenal SECB, el otro un junior sin parche. La radio del senior rebotó en su cinturón. El altavoz crepitó. Centro, sector B, 314. Movimiento a lo largo del corredor técnico. Dos objetivos, probablemente personal. Interceptación. La mirada del guardia superior transmitía una confianza familiar. Cuando se alarman, el personal se dirige a los puntos de recogida. Los infractores son atrapados y retenidos. Ben no se molestó en correr en línea recta. Asintió hacia la derecha. El hueco entre la pared y la unidad de secado estacionaria era una estrecha grieta en sombras. 2 pasos y los cuerpos se fundieron con la franja oscura. El guardia pasó sigilosamente con la mirada fija en el centro. El menor estaba distraído por el contenedor vacío. Medio segundo, la diferencia perfecta entre lo notaron y ya pasó. El aire de sus botas rodó por el suelo de hormigón. «Ponle un freno al contenedor», susurró Ben. Maya bajó la pata. Las ruedas dejaron de sonar, el sonido se apagó. Los pasos desaparecieron al doblar la esquina. Su ritmo cardíaco volvió a la frecuencia correcta. 4, inhala, 6, exhala. Más allá, las escaleras. La escalera se abría con una pesada puerta con una barra transversal de pulsar para salir. Pero un imán era esencial. El bloqueo estaba activado en todos los puntos. Sin embargo, los mecánicos estaban acostumbrados a obedecer la lógica de seguridad contra incendios. Junto a la manija había una pequeña cápsula de plástico con la etiqueta «Romper vidrio, desbloqueo de emergencia». Ben sacó una llave metálica del panel eléctrico de su bolsillo, una llave plana con forma de cola de Milano. La herramienta golpeó el plástico silenciosamente, simplemente cortando en diagonal. Un relé hizo clic. La cerradura estornudó y retrocedió. La puerta se movió 2 centímetros. «No la abras demasiado», advirtió Ben. «El sensor de posición envía una alarma al principal».
pero no detecta la temperatura. No hace falta aire frío. La escalera olía a polvo y hierro. Los escalones estaban marcados con números de vuelo rojos. -1, 0, +1. Su nivel era el 0. Arriba había un bloque de oficinas y un pequeño atrio, donde no tenía sentido construirlos. Abajo estaba el -1, posiblemente almacenes y una salida directa a las rampas. En -1 encontré una segunda cerradura magnética. El control remoto no estaba cerca. En su lugar, un cable se metía en una caja. Era imposible anularlo por completo. El bloqueo desactiva los botones lógicos, pero abajo, tras una pequeña ventana en la puerta, una franja de luz proveniente de la zona de acoplamiento se extendía por el suelo, lo que indicaba que el pasaje conducía al mismo lugar. En la caja de la derecha había un cerrojo de emergencia de liberación manual. Tenía cabeza hexagonal. No había herramientas, pero cerca había un juego de llaves multiusos tipo botella que el conductor había dejado caer. La operación tardó segundos. Ben instaló la carcasa, la apretó 2 veces y la cerradura chasqueó. La puerta daba a una galería sobre los muelles, una plataforma metálica, una barandilla de malla, un eco retumbante bajo sus pies. Debajo había una hilera de puertas de carga con sellos inflables y al final se encontraba el puesto de control del puesto intrazona, un cubo de cristal con una lámpara. 2 personas estaban de guardia allí. Durante una alarma tenían su propia lista de tareas: asegurar el perímetro, sellar las líneas externas y asegurarse de que ningún transporte saliera sin inspección. El acceso directo a la furgoneta se realizaba por una escalera metálica lateral. Las cámaras sobre las puertas estaban colocadas a 45 grados, cubriendo las áreas frente a las aberturas, pero una estrecha franja gris permanecía debajo de la galería, un punto ciego hasta la línea de visión. «Pasemos por debajo del borde», sisió Ben. «Mantengan la cabeza por debajo de la barandilla». La galería vibraba con la sirena, pero no con los pasos. El suelo de malla amortiguaba su propio ruido. Tras el cristal de la zona del control, parpadeaba un monitor con un mapa de la puerta. El guardia no dejaba de mirar el tablero de eventos. Su radio crepitaba. Laboratorio B300. Despejado. Sector A. Falta personal de montaje. Nadie había gritado aún: «Detengan la lavandería». Así que aún había una posibilidad. Ben detuvo a Maya al pie de las escaleras con una señal de stop. Un adolescente con una placa de trabajador temporal de lavandería, con la cara blanca como la tiza, subía un carrito de lavandería desde abajo. A la izquierda estaba la puerta corrediza del cuarto de lavado del que acababan de salir. Dentro, un llavero colgaba de un gancho, duplicados para los escritorios y los ganchos de las puertas. El trabajador temporal echó un vistazo al cubo de la palanca de cambios, buscando al hombre mayor. Este estaba distraído con su teléfono. 5 segundos, dijo Ben casi en silencio. Ahora mismo. El carro pasó por debajo de las escaleras, impidiéndole ver. Ben descendió con suavidad, sin hacer ruido, desenganchó el bulto y se lo guardó en el bolsillo. Regresó con el mismo paso, deslizándose. De principio a fin, no más de 3 segundos. El adolescente no notó nada, el puesto de control tampoco. ¿Y ahora qué?, preguntó Maya entre labios. «Hizo rampa 3», respondió Ben con la misma voz. «Tu furgoneta, la alada blanca con la franja azul, estaba a la izquierda, en la rampa 3. ¿Sí? Las llaves suelen dejarse en la cabina durante la descarga o tenerlas a mano. El conductor está ahora mismo en el lavadero. Lo más probable es que las llaves estén en su bolsillo. Otra posibilidad es la guantera. Lo comprobaremos in situ». Las escaleras que bajan son la misma zona muerta estrecha. Debajo hay un pasillo a lo largo de la puerta. Los botones de control de la persiana están cubiertos con tapas transparentes selladas. Cada uno tiene una pegatina con el diagrama arriba, abajo, parada. Cerca, cita sueño, soya, hay transmisiones de cadena con una manivela. Un sistema mecánico sencillo siempre soluciona el problema cuando el sistema automático se bloquea. Una puerta se abrió al fondo.
2 guardias entraron en la zona de atraque con una linterna larga con forma de abeja. Los rayos recorrieron la zona, pasaron sobre los contenedores vacíos y se detuvieron en las escaleras del extremo opuesto. Su trayectoria era clara, dibujaban cuadrados, siguiendo un algoritmo, así que en 20 segundos los rayos llegarían. ¿Fumar?, susurró Maya. No hay humo, negó Ben con la cabeza. El humo aumentará la alarma. Necesitamos más pruebas. Abrió de golpe la tapa del interruptor de la cinta transportadora más cercana y pulsó Stop. De un cajón cercano sacó un spray de silicona del que usan los mecánicos para los rieles guía. Roció rápidamente el objetivo de la cámara más cercana desde abajo y una película transparente se asentó en el cristal. No blanca ni grasosa, sino que simplemente alteró el contraste y el enfoque. La imagen se volvería ligeramente borrosa por seguridad, sin ningún ataque al sistema evidente. Motivo para enviar a un mecánico, no a un equipo de alarma. No tocó la segunda cámara. Su simetría delataría inmediatamente una manipulación. El haz de luz de la linterna pasó a 1 metro de distancia. Sin alcanzar las siluetas, la zona muerta bajo la galería se había activado. Los guardias avanzaron siguiendo el algoritmo sin meterse bajo la acera. Según su libro, estaba vacía y desierta. Un par de pasos y podrían escabullirse hacia la tercera abertura. La furgoneta estaba estacionada horizontalmente, con las ruedas ligeramente giradas a la derecha. El logo de la lavandería, una gota azul, estaba en la puerta de la cabina. La puerta estaba entreabierta. Los conductores tenían la costumbre de salir 1 minuto. Ben revisó la manija. Estaba cerrada con el primer pestillo. Un suave tirón y la puerta se abrió. El interior olía a detergente y colonia barata. La palanca de cambios tenía una tapa de goma agrietada y en el tablero había un portadocumentos de plástico. Las llaves no estaban a la vista. «Pocket», dijo Ben en voz baja. «Conductor». «El que empujaste». En el lavadero, un asentimiento. No era ideal, pero funcionó. El regreso al lavadero era a través de 5 escalones de espacio abierto. El puesto de control estaba desviado. Los guardias estaban ocupados con el intercomunicador. Las probabilidades eran de 60 a 40. Salir sin la llave significaba perder segundos en un puente eléctrico. En estas circunstancias era una pérdida. «Hagámoslo así», Ben miró a Maya. «Voy a por la llave. Tú ve a la furgoneta, a la parte de atrás. Escóndete en las bolsas limpias, si es necesario. A la de 3, nos vemos en la cabaña. Si no llego en 40 segundos, corre por la rampa tú mismo, a pie, por el camino hacia los contenedores. Hay un agujero en la malla bajo la pendiente, pero solo si no hay nadie a la vista». «Comprendido». La cuenta regresiva comenzó invisiblemente en movimientos. 2 pasos hacia el lavadero, una mano en el marco de la puerta, un hombro empujando la puerta. El conductor acababa de incorporarse, apoyándose en un codo, intentando averiguar qué había sucedido. Ben se arrodilló, con los dedos en el bolsillo. El llavero fue encontrado al instante. Un suspiro convulsivo y una palma alzada fueron la respuesta. «Siéntate. Te sentirás mejor. No se trata de ti», dijo Ben secamente. De vuelta, por la misma ruta. En el puesto de control, alguien por fin notó la anomalía en el monitor. Una cámara borrosa provocó un gesto de irritación. El oficial de guardia cogió el intercomunicador y le susurró algo al mecánico. Nadie los miraba todavía. Las llaves se asentaron en la palma de Maya y sus dedos secos se cerraron sobre el metal. La hoja del llavero tenía una forma extraña, un 8 con una protuberancia como las que se ven en las furgonetas económicas. «Mantén el freno de mano hasta que abra la puerta», ordenó Ben. «La alarma está sonando. Ignórala. La verán en el control, pero para cuando lleguen ya estaremos en la fila». «Las puertas están cerradas», recordó Maya. «Automático, sí. Manual. Number». Una transmisión por cadena se alzaba junto al pilar derecho, envuelta en una gruesa cadena con un tambor manual. Una pegatina en la carcasa decía: «Elevación manual en caso de corte de electricidad». Todo era muy sencillo si recordabas el taller.
Ben insertó el pasador, giró el tambor. La cadena se tensó, la puerta se elevó 10 centímetros, luego 20 y finalmente lo suficiente para que pasara un sedán. La persiana crujió, pero funcionó. «¡Acelera!», gritó Ben por encima del hombro. «¡Y prepárate para correr!». Se observó que las puertas del puesto de control se movían. El oficial de guardia se levantó bruscamente, levantó la palma de la mano en señal de alto e hizo una señal al segundo oficial. Este miró fijamente el monitor y envió una breve nota por radio. «Muelle 3, avance». Se oyeron pasos acelerados desde el pasillo. Una tira de cinta amarilla cruzó a un uniformado al final del pasillo. El tiempo se agotaba. Ben aceleró la cadena y empezó a trabajar sin descanso. Sus hombros se tensaron y sus manos mantuvieron un ritmo constante. La persiana llegó a la altura del pecho, suficiente para que pasara la furgoneta. A continuación llegó la cuña. La transpaleta estaba a 2 metros de distancia. Bastaba con un empujón para sujetar el escalón con las ruedas. Ben la enrolló, introdujo las horquillas bajo el riel inferior de la puerta y giró la manija para introducirla en la cuña. La puerta dejó de cerrarse. El sistema entendió el movimiento, pero los mecánicos no discutieron. «Arranque», fue la orden breve. Maya saltó a la cabina, giró la llave. El motor de arranque arrancó al instante, el motor diésel emitió un rugido sordo y aceleró. El tablero emitió el pitido habitual desde detrás de la puerta abierta del conductor. El pitido incluso ayudó, ahogando los pasos que venían del pasillo. La luz del panel de control del puesto de control se encendió. El guardia agarró el receptor y gritó algo a la línea principal. 2 hombres de negro aparecieron a toda velocidad desde el otro lado del muelle, con los faros apuntando hacia la puerta. Uno se llevó la radio a la boca. El otro corrió hacia el botón de parada en el lateral del mecanismo de la puerta, pero sus dedos tocaron una carcasa transparente sellada. No podía abrirse rápidamente. No miró a Ben todavía. Su atención se centraba en la furgoneta, porque cualquier salida era un riesgo. «Ya ven», dijo Maya sin alzar la voz. «¿Qué tal está el resultado?» «Primer equipo», respondió Ben. «Esperen». Los pasos de la tercera pareja ya se oían dispersos por la esquina del pasillo. El puesto de control parecía haberlos notado también. Los códigos cortos empezaron a sonar a todo volumen. Un coro de voces. «Perímetro B, muelles, tercer sector, listos para detención». La tan cacareada disciplina estaba fallando. Demasiadas amenazas simultáneas, muy pocas manos, y sin embargo era difícil ganar 10 segundos extra de margen. Ben desapareció de la vista por un instante. Se deslizó hasta el poste y accionó el interruptor de extinción local de la baliza intermitente que se encontraba justo encima de la puerta. Al parpadear, atrajo la atención de todo el taller. El plástico hizo clic y la luz se apagó. Esto bastó para que los guardias giraran automáticamente la cabeza hacia otro destello, el panel de control, donde algo también parpadeaba en rojo. Maya aferró el volante. El motor ronroneaba suavemente. En el retrovisor, una franja de galería, pantallas verdes, un contenedor vacío que había vuelto a rodar durante el temblor y había aterrizado contra un poste. A la izquierda, la sombra de Ben, una silueta medio girada. «Inhala, exhala». Una frase corta me recorrió la cabeza. «Pedal, presiona, mantén, suelta a la cuenta de 2». No me temblaban las manos, no era una osadía, simplemente lo hice. Uno de los guardias finalmente se dio cuenta de que la persiana estaba cerrada. Su mirada se posó en el carrito y luego en la cadena. Se llevó la mano al cinturón. Allí colgaba un palo con punta metálica para romper precintos. 2 segundos más y la cerradura se soltaría. Ben vio lo mismo. «Cambiando de plan», dijo en voz baja. «Te estoy distrayendo. Prepara la transmisión». Corrió al estante de productos químicos y sacó un bote blanco con la etiqueta agua suavizada enjuague del cajón inferior. Quitó la tapa y lo dejó caer al suelo con un ruido fuerte. El líquido gorgoteó y se extendió formando una mancha. Los guardias
Por reflejo, desviaron sus rayos hacia allí. El líquido cerca de los paneles eléctricos enseña a todos a tener cuidado. El palo con la punta se cayó a medias. ¡Hay un derrame!, gritó uno brevemente al otro, y por un segundo se concentraron en mirar hacia abajo en lugar de a la cuña. Ese segundo fue suficiente. Ben retrocedió medio paso, volvió a la cadena de transmisión y presionó 2 eslabones más para que la imagen no se congelara bajo la cuña. La sirena volvió a sonar desde arriba, con el doble de frecuencia. Alguien había iniciado un procedimiento de evacuación local en otro sector. La orden de personal a los puntos de concentración sonó en el pasillo y los trabajadores de la lavandería que quedaban comenzaron a dirigirse hacia las puertas, sumándose al ruido de fondo que cualquier guardia de seguridad consideraría insignificante a menos que hubiera una pelea evidente. Maya apretó el pedal del freno. El motor rugió a 1500 revoluciones por minuto y el embrague embragó suavemente. Un punto negro apareció en el retrovisor. Otro faro. Más adelante, al otro lado de la verja, se extendía una estrecha franja de luz diurna y asfalto mojado. El aire olía a viento, un viento exterior vivo. Ben abrió la palma de la mano, indicando que estaba listo, con 2 dedos hacia abajo. Luego apretó el puño. Luego levantó la mano y cortó el aire. «¡Sube a la furgoneta! ¡Ahora!», le gritó a Maya. Subieron de un salto. Ben cerró las puertas de golpe y al instante siguiente estaba al volante. El coche entró en acción con un rugido. Por el retrovisor, Maya vio a los guardias de seguridad salir corriendo del edificio. La furgoneta se dirigió a toda velocidad hacia las puertas del control, que por suerte aún no estaban cerradas tras la reciente incursión. El coche la atravesó a toda velocidad, aplastando la barrera como una cerilla y salió a toda velocidad al camino forestal. Condujeron en silencio durante varias horas, cambiando de dirección hasta estar seguros de haber perdido a cualquier posible perseguidor. Solo al llegar a las afueras de la ciudad, en la seguridad de un hotel ruinoso, se permitieron respirar aliviados. «Lo logramos», susurró Maya, todavía sin creer lo que había sucedido. «Lo lograste», la corrigió Ben. Echó un vistazo a la memoria USB que ella aún aferraba. «Ahora tenemos que actuar rápido, antes de que Coleman tenga tiempo de usar todos sus contactos y silenciar esto». Ben llamó a uno de sus viejos números, el editor de un importante periódico independiente que había sido su amigo, pero que luego le había dado la espalda. Se mostró reacio a hablar durante un buen rato. Pero cuando Ben pronunció las palabras Prometheus y Robert Jenkins, se hizo el silencio al otro lado de la línea. 1 hora después estaban sentados en su oficina. El editor, un hombre canoso y cínico, escuchó con incredulidad hasta que Ben insertó la memoria USB en la computadora. Listas de científicos, informes, clasificados de proyectos, documentos financieros y, lo más importante, imágenes de cámaras de seguridad aparecieron en la pantalla. Allí estaba Robert Jenkins en su laboratorio. Allí estaban otros ingenieros, presuntamente desaparecidos o muertos. El rostro del editor cambiaba a cada segundo. El escepticismo dio paso al asombro y luego a la rabia. «Imprime todo», dijo, contestando el teléfono. «Llama a los abogados, deja de publicar la edición matutina. Estamos cambiando por completo la portada». El efecto fue como una bomba atómica. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con una nueva imagen. Enormes titulares gritaban en todos los kioscos: «La prisión secreta del multimillonario Coleman», «La esclavitud del siglo XXI», «Cómo los genios se convirtieron en fantasmas». La noticia se difundió al instante por todos los canales de noticias. Una fotografía de Robert Jenkins en su escritorio en Prometheus aparecía por todas partes. La indignación pública fue ensordecedora. Las autoridades, que recientemente habían protegido a Coleman, se vieron obligadas a actuar bajo la presión de miles de ciudadanos indignados. Se inició una investigación federal.
2 días después de la publicación, fuerzas especiales irrumpieron en el complejo Prometheus. Arthur Coleman fue arrestado en su propia oficina mientras intentaba destruir documentos. Las cámaras lo captaron, al hombre que se consideraba el amo del mundo, mientras se lo llevaban esposado, confundido, lastimoso y completamente derrotado. Robert Jenkins y otros 12 científicos fueron liberados. Su encuentro con el mundo exterior fue difícil, pero lo más conmovedor fue el encuentro entre padre e hija. Maya lo esperaba a las puertas del centro de rehabilitación. Cuando salió, delgado, pálido, entrecerrando los ojos bajo la luz solar desconocida, ella simplemente se acercó a él. La miró durante un largo instante, reconociendo en esta mujer adulta y fuerte a su pequeña hija. Maya, su voz era ronca, como si no la hubiera usado en años. Ella no respondió, solo lo abrazó. Y en ese abrazo estaba todo presente. El dolor de 10 años de separación, la amargura del tiempo perdido y la inmensa felicidad de estar juntos de nuevo. Ha pasado un año. Arthur Coleman fue condenado a cadena perpetua. Su imperio se derrumbó y sus activos se utilizaron para indemnizar a las víctimas. Con parte de estas ganancias, Maya Jenkins fundó una fundación para ayudar a las víctimas de abuso corporativo. Dejó de ser una camarera discreta para convertirse en la voz de quienes habían sido privados de su voz. Ben Carter regresó al periodismo. Su nombre volvió a ser una sensación nacional. Escribió un bestseller sobre el caso Coleman y ahora dirigía su propio programa de periodismo de investigación, restaurando su reputación y reivindicando la obra de su vida. Robert Jenkins volvía poco a poco a la normalidad. Ya no trabajaba en proyectos complejos. En cambio, daba clases de física en la universidad local, disfrutando de compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. A menudo, después de clase, él y Maya daban largos paseos por el parque, recuperando el tiempo perdido. Hablaban de cosas sencillas, reían, y esos momentos eran más felices que todas las patentes y descubrimientos del mundo. La familia se había recuperado. La verdad había triunfado, y un nuevo y justo amanecer amanecía sobre la ciudad que hasta hacía poco parecía hostil.